Muy buenas tardes, Cintia. Efectivamente hemos llegado aquí a la sede principal de la ATU, de la Autoridad de Transporte Urbano, ¿no? Para Lima y Callao. Y aquí está retratada Lima y Callao, ¿no? Y justamente estamos viendo el ranking. Es importante decirlo, ¿no? Está actualizado. En este momento lo estamos viendo de alguna manera en vivo y en directo, ¿no? Las mediciones que viene haciendo la ATU en cada uno de los distritos, ¿no? Y por ejemplo, por la hora, porque aún no ha empezado la hora punta, vemos que lo que marca es amarillo, que significa moderado. Pero para explicarnos mejor de qué se trata, ¿no? Y poder analizar este mapa interactivo, ¿no? Nos acompaña Antonio Ibáñez, él es vocero de ATU, ¿no? Que nos va a explicar cómo funciona. Muy buenas tardes, Antonio. Bienvenido a TV Más Noticias. Muy buenas tardes. Por favor, estamos viendo Lima y Callao y aquí ustedes de alguna manera realizan esta medición para saber cuáles son los distritos con mayor contaminación, tanto sonora como de aire, ¿verdad? Sí, la ATU ha implementado desde junio de este año una red de monitoreo con 50 sensores distribuidos en 22 distritos de la ciudad, tanto en zonas de Lima como de Callao. Y a través de una plataforma nosotros podemos poner a disposición de la ciudadanía los niveles en tiempo real, ¿no? Pero no solamente eso, sino que hemos venido analizando cómo están los niveles y cómo se comportan a lo largo de los últimos 2 meses, ¿no? Y por ejemplo, durante el mes de junio ha destacado que los niveles más altos de contaminación del aire se han presentado principalmente en la zona este de la ciudad y la zona norte. Se puede subrayar, por ejemplo, distritos como Ate, La Molina, Caraballo, Independencia y Comas. Ya, pero digamos que esos distritos tienen mayor contaminación de aire. En el caso de aire sí, y en el caso de ruido han destacado como los niveles más altos de ruido zonas como Surco, Surquillo, San Isidro. ¿Podemos verlo? Por favor, ¿nos puedes mostrar? Vamos a ver primero el boletín, ¿no? Porque aquí, antes de ver el mapa interactivo, Cintia, vamos a ver, digamos, la estadística, lo que ha arrojado en los últimos 2 meses de medición. ¿Es así, Antonio? Sí, en este caso tenemos acá el último boletín, que es el mes de julio, y como les mencionaba, podemos ver que los niveles de contaminación del aire están más distribuidos en la zona este y norte de la ciudad. San Juan del Lurigancho en cabeza. Sí, esto tiene que ver no solamente con el hecho de que, por ejemplo, el transporte, que es el principal aportante de esta contaminación, genera esta contaminación en los principales puntos de tráfico, sino que también estos contaminantes se arrastran en el aire hacia estas zonas este y norte de la ciudad, y la cobertura de cerros es la que principalmente hace que se estanquen de repente en estas zonas norte y este de la ciudad, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, para ver, ¿no? Se encabeza San Juan del Lurigancho, luego Ate Vitarte, y luego nos vamos hasta el otro lado de la ciudad, que es Caraballo, ¿es así? Sí, sí, precisamente como les mencionaba, por ejemplo, Caraballo, Comas e Independencia son zonas que están en la zona norte, y lo que es San Juan del Lurigancho, Ate y La Molina, ¿no? Eso es una particularidad de lo que es calidad del aire por el comportamiento que les mencionaba, mientras que en el caso de ruido, por ejemplo, podemos ver niveles más distribuidos, ¿no? Porque el ruido es un efecto un poquito más localizado, ¿no? Zonas como Surco, Surquillo. El óvalo Higuereta, para ser puntual, Cintia, ¿no? Me imagino que la hora punta debe ser un poco complicado. Sí, sí, sí. En hora punta nosotros podemos encontrar niveles ya en código de colores o el semáforo de colores en niveles naranja o rojo, ¿no? Finalmente lo que se presenta acá es el nivel promedio, ¿no? Pero sí, en estas horas puntas solemos encontrar estos niveles muchísimo más altos. Ya, mira, o sea, encabeza en los últimos 2 meses el óvalo Higuereta, el distrito de Surquillo en la estación Angamos del Metropolitano, ¿no? Luego nos vamos a Chorrillos en la estación Matelini. ¿Y cuál, digamos, es la recomendación para los usuarios? O sea, ¿qué hacer si yo transito normalmente por estas zonas? ¿Cómo debo protegerme de alguna manera de la contaminación sonora y sobre todo de la contaminación de aire, ¿no? ¿Qué debo hacer yo como usuario si yo sé que ya vivo por el óvalo Higuereta, vivo en San Juan del Lurigancho? Bueno, principalmente lo que debemos buscar desde la ciudadanía es que a través de mecanismos de sensibilización pueda entender que optar por el transporte formal es lo principal que nosotros podemos hacer para ayudar a que la ciudad sea cada vez menos contaminada. También otro aspecto es que podemos optar por medios de transporte mucho más eficientes, como por ejemplo el tren eléctrico a través de la línea 1 o
en este caso, por ejemplo, mecanismos a través del metropolitano o los corredores complementarios que predomina el gas natural, ¿no? Estos mecanismos son mucho menos contaminantes, ¿no? Eso desde el lado de la ciudadanía. La autoridad, por supuesto, precisamente ha implementado esta red para poder establecer cuáles van a ser los mecanismos para disminuir o mitigar estos niveles en el tiempo en el que vamos a ir midiendo y ir viendo cómo son deficientes las medidas que implementemos, ¿no? Por ejemplo, lo que principalmente hemos implementado ya en estos últimos meses es el chatarreo vehicular, ¿no? En lo que va de este año ya hemos logrado la chatarrización de 18 unidades vehiculares que tienen más de 15 años de antigüedad, incluso algunas unidades que estaban, digamos, transitando en la ciudad con más de 30 o 40 años de antigüedad, ya han podido ser retiradas y chatarrizadas a través de este mecanismo de declaración de abandono en los depósitos de la ATU y su procedimiento de chatarreo. Claro, para así de alguna manera empezar a eliminar estos problemas en el aire. Ahora podemos ver el mapa interactivo en este momento, por ejemplo, donde hay mayor contaminación de ruido. Empecemos por ahí. Sí. Vamos a actualizarlo. En el caso de ruido vamos a actualizarlo, sí. Y lo que podemos ver es que el óvalo Higuereta se presenta como uno de los lugares con mayores niveles de ruido. Luego está, por ejemplo, el Hospital Santa Rosa, ¿no? Y esto es importante porque nosotros hemos buscado socios estratégicos relevantes para poder colocar estos sensores, ¿no? Y el Hospital Santa Rosa, por ejemplo, tiene precisamente, como atiende población vulnerable, deberíamos buscar que estos niveles de ruido sean lo más bajos posibles, ¿no? Sin embargo, la presencia, por ejemplo, en este lugar de transporte informal es la que genera estos niveles de ruido relevantes, ¿no? Claro, luego está Guaylas en Chorrillos, o sea, la avenida Guaylas. Ajá. Gamarra, justo en el lado del Serenazgo, mira, Serenazgo de Gamarra, ¿verdad? Sí, uno de los principales aportantes es el ruido, pero por ejemplo en el caso de Gamarra hemos visto que hay un comportamiento también relacionado al ruido que genera el comercio, ¿no? Entonces esto no solamente es información relevante para nosotros como autoridad de transporte, sino también para los municipios que también tienen competencias relacionadas a los ruidos que generan los comercios o otras fuentes que afectan a la ciudad, ¿no? Okay. Cintia, no sé si tú tienes alguna consulta, algún distrito que quisieras revisar. Sí, no, en el ruido decir, ha quedado no, clarísimo. Digamos, por el tema de el óvalo Higuereta en Surco, ¿no? Mira, el Hospital Santa Rosa también. Y qué problema, además, para los pacientes tener en los alrededores todo este ruido. Pero también me interesaba, Karina, el tema de la contaminación. ¿Podemos volver al mapa? podemos volver al mapa, al interactivo, para ver en este momento el aire, por ejemplo, Ajá. a estas horas del día. ¿Cuál es? El óvalo Los Cóndores en La Molina. Sí, en este caso, tanto en lo que es La Molina como en las zonas de ATE, se presentan ahorita en este momento los niveles más altos de contaminación. Cintia, volvemos a la zona este, en todo caso, cuando... Claro, porque estaba San Juan del Lurigancho también, ¿no? Dentro de los distritos que mayor tienen el tema de la contaminación. Y en este caso la contaminación ambiental también. Hay que hacer un llamado, ¿no? También a los conductores en el caso de la contaminación sonora, que es lo que tendría que indicarles el experto. Sí, precisamente una de las acciones que la ATU ha priorizado es la sensibilización no solamente de la ciudadanía, sino también a los operadores de transporte. En lo que va del año pasado y este año hemos realizado ya diversas acciones de sensibilización a los mismos operadores, ¿no? Y por ejemplo ya para este mes tenemos programado también otra acción de sensibilización respecto al uso innecesario de la bocina con la Municipalidad de Caraballo, ¿no? Entonces estas acciones nos permiten ir implementando mejoras e ir internalizando en la ciudadanía la relevancia que tiene, sobre todo utilizar el transporte formal e ir desechando las malas costumbres y prácticas en el transporte que generan esta alta contaminación. No, es que hay que decirlo, Cintia, ¿no? En Lima, lamentablemente, parece que la bocina viene con pega-pega, ¿no? Sí. Porque uno está caminando por la calle y está escuchando constantemente el claxon, ¿no? De los conductores. Pasa mucho en la avenida Arequipa. Nosotros que a diario llegamos por la avenida Arequipa a trabajar, ¿no? Estos taxis colectivos, también informales, pues abusan del uso de la bocina. Sí, precisamente ahí es donde las acciones de fiscalización eficientes son súper importantes, ¿no? Y precisamente estos 18 unidades que hemos chatarrizado en los últimos 2 meses son principalmente unidades que estaban realizando acciones de transporte informal, ¿no? Entonces,
ahí está la relevancia y lo que buscamos es cerrar todo el ciclo que nos permita ir generando mejoras en la ciudadanía y en la calidad ambiental para todos los ciudadanos. Bien, Muchas Karina. Gracias, Antonio. Gracias por la importante información.